Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy vamos a sumergirnos en unos extractos de una biografía que retrata una figura, bueno, absolutamente icónica del mundo de la inversión, Warren Buffett. Tenemos entre manos pasajes que, la verdad, prometen iluminar no solo su conocido genio financiero, sino también al hombre que hay detrás de esa leyenda de Omaha. Exacto. Y nuestra misión aquí es ir un poco más allá de los titulares de siempre, ¿no? De sus acciones, su fortuna. Queremos destilar las verdaderas perlas de sabiduría, esas anécdotas más reveladoras que a veces se esconden entre líneas. Buscamos entender qué factores moldearon a Buffett desde el principio, cómo fue evolucionando su pensamiento, ¿sabes?, durante décadas. Y sobre todo, qué lecciones prácticas, y quizás algunas sorprendentes, podemos sacar de su vida y su filosofía. Pues vamos a ello. Empezaremos por sus raíces, ¿te parece? Esas influencias tempranas que forjaron su carácter y cómo empezó a desarrollar esa mentalidad tan particular para los negocios y la inversión, siendo casi un niño. ¿Qué nos cuentan estas páginas sobre sus comienzos? Pues nos pintan un cuadro fascinante. De un niño ya obsesionado con los números, con las probabilidades. Se cuenta que calculaba probabilidades para todo, ¿eh? Para todo, desde carreras imaginarias que montaba en la bañera, hasta intentar averiguar qué compositores tenían más probabilidades de haber escrito, yo qué sé, ciertos himnos religiosos. Parece que desde muy pequeño entendió algo crucial, la importancia vital de recopilar, de procesar información antes de tomar cualquier decisión. Una obsesión por los datos que, entiendo, marcó toda su carrera. Y parece que hubo momentos clave en esa juventud, ¿verdad? Se habla de un viaje como iniciático a la Bolsa de Nueva York. Sí, sí. Ese viaje de niño le dejó una impresión imborrable. Sobre todo una escena que vio en el comedor del parqué, ¿sabes? Viendo a los brokers en acción. Pero bueno, más allá de anécdotas, su formación fue una mezcla curiosa. Por un lado, la influencia académica decisiva de Benjamin Graham en Columbia. Buffett, según se lee, literalmente adoraba a Graham, el padre del value investing, claro. Sin embargo, y esto es muy revelador, no tardó en desviarse de los principios más rígidos de su maestro. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Suena a la clásica tensión entre el alumno y el mentor, ¿no? Totalmente. Un ejemplo temprano fue su inversión en Geico, aseguradora. Metió una parte considerable de su patrimonio personal ahí, a pesar de que según los criterios estrictos cuantitativos de Graham, la acción estaba demasiado cara. Ahí ya vemos a un Buffett que respetaba los fundamentos, claro, pero que empezaba a confiar más en su propio análisis profundo de un negocio en concreto. Qué interesante ese primer desafío a la ortodoxia de su ídolo. Y no solo se formó en finanzas, ¿no? Hay un detalle curioso sobre un curso de Dale Carnegie. Exacto. El famoso curso de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es que reconocía sin tapujos que era bastante torpe socialmente, casi inepto, decía él. Y decidió que tenía que solucionarlo como si fuera un problema empresarial más, ¿entiendes? Se puso a aplicar las reglas de Carnegie, cosas como no critiques, condenes ni te quejes, de una forma totalmente pragmática. Esto revela una clave temprana de su éxito, esa autoconciencia implacable y la voluntad férrea de abordar cualquier déficit, incluso personal, si sentía que le frenaba. El genio inversor también necesitaba un poco de ingeniería social activa. Es una perspectiva muy potente esa. No basta con ser brillante con los números, también hay que saber funcionar en el mundo real. Todos estos elementos, la obsesión por los datos, la influencia de Graham, sí, pero crítica, no dogmática, esa autoconciencia de sus limitaciones y la voluntad de corregirlas, ¿cómo cristalizan en su filosofía de inversión posterior? Se convierten en los cimientos, absolutamente. La biografía subraya la racionalidad casi como una religión para Buffett y para su socio inseparable, Charlie Munger. Los describe como gemelos siameses intelectuales, ¿sabes? Unidos por un desprecio absoluto hacia la autoilusión, el autoengaño. Consideraban que era la raíz de casi todos los errores graves, en inversión y en la vida, vamos. Hablando de Munger, parece que su influencia fue crucial para que Buffett evolucionara, ¿no? Porque inicialmente seguía más a rajatabla Graham. Así es. Munger aportó ideas clave, como esa máxima de invertir, siempre invertir, y la importancia de estudiar los fracasos de otros para aprender. Al principio Buffett era un buscador de lo que Graham llamaba colillas de puro,
Esas empresas que parecían horribles, muy infravaloradas, pero que aún tenían una última calada de valor, ¿sabes? A menudo cotizando por debajo de su valor de liquidación. Empresas que nadie quería, pero que, bueno, aún podían dar un pequeño beneficio si las comprabas lo suficientemente baratas. El famoso incidente de Sanborn Maps es un ejemplo perfecto de esa etapa, ¿verdad? Cuando se enfadó tanto con el consejo. Exacto. Sanborn Map era una empresa de mapas que tenía una cartera de inversiones enorme, pero infrautilizada. Buffett se indignó al ver a los directivos fumar puros carísimos pagados con el dinero de los accionistas, su dinero como él lo sentía, mientras se negaban a distribuir esa cartera a los propios accionistas. Era el colmo de la mala gestión y del desprecio al propietario para él. Pero fue Munger quien le empujó a pensar más allá de esas colillas. ¿Hacia dónde le empujó exactamente? Hacia la idea de que es mucho mejor comprar negocios maravillosos a precios justos que negocios mediocres a precios maravillosos. Un cambio de paradigma fundamental. Priorizar la calidad intrínseca del negocio, su foso económico, su capacidad de generar beneficios a largo plazo. Esto se ve claramente en inversiones posteriores como Coca-Cola o American Express, aunque bueno, la transición no fue instantánea. Claro, porque la propia Berkshire Hathaway, la empresa que se convirtió en su vehículo inversor, era originalmente una textil en declive, o su inversión en Dempster Mill, una empresa de maquinaria agrícola con problemas. Parece que seguía buscando valor oculto incluso en negocios no tan maravillosos. Exacto. La evolución tuvo sus idas y venidas, no fue una línea recta. Pero la idea central cambió. Y junto a eso, adaptó otro concepto clave de Graham, el margen de seguridad. Para Graham, era algo más bien cuantitativo, ¿no? Comprar muy por debajo del valor intrínseco calculado. Buffett le añadió una capa cualitativa. El margen de seguridad también venía de la calidad del negocio en sí, de la honestidad y la competencia de sus gestores. El caso de American Express durante el escándalo del aceite de ensalada es espectacular en ese sentido. Apostar el 40% de tu capital en una empresa en medio de una crisis reputacional, Fue una demostración de convicción brutal, basada en ese análisis profundo y cualitativo que decíamos. Investigó a fondo, habló con comerciantes, con restaurantes. Y llegó a la conclusión de que el escándalo, que era un fraude de un cliente de Amex, no de la propia empresa, no estaba dañando la confianza fundamental en sus tarjetas y cheques de viaje. Vio un margen de seguridad enorme, porque el mercado estaba entrando en pánico y vendiendo a lo loco, mientras él veía que el negocio subyacente seguía siendo sólido. Y apostó fuerte, muy fuerte. Esa es una característica suya. Cuando está convencido, concentra sus apuestas. No se anda con chiquitas. y todo esto choca frontalmente con la teoría académica dominante, ¿no? La idea de que el mercado es eficiente y que la volatilidad es riesgo. Totalmente. Él despreciaba la teoría del mercado eficiente, esa que dice que es imposible batir al mercado consistentemente porque toda la información ya está en los precios. Y para él, la volatilidad, las subidas y bajadas del precio de una acción, eso no era riesgo. El riesgo real, el único que importaba, era la posibilidad de perder capital de forma permanente. Por eso también aborrecía el apalancamiento excesivo, porque te puede obligar a vender tus buenas ideas en el peor momento posible, justo cuando el mercado está volátil. Fascinante cómo construye una filosofía tan coherente y a menudo tan a contracorriente. Pero la biografía también se adentra en el lado más personal. ¿Qué revela del hombre? Rela muchas facetas, algunas casi cómicas, por el contraste con su inmensa fortuna. Su frugalidad es legendaria. Se describe cómo disfrutaba enormemente coleccionando las camisetas de golf gratuitas que daban en la conferencia anual de Sun Valley. Vivió durante décadas en la misma casa relativamente modesta de Omaha, una casa que compró por unos $30,000 y que, al principio, ojo, incluso alquiló en lugar de comprar, para poder reinvertir hasta el último dólar. El lema familiar, heredado de generaciones, era simple: gasta menos de lo que ganas y, crucialmente, no te endeudes. Una austeridad casi puritana, sí. ¿Y las relaciones familiares cómo se retratan? Parecen complejas. Muy complejas. Por un lado, la figura de su madre, Leila, descrita con un temperamento muy difícil, propensa a críticas feroces, estallidos de ira, que dejaron una marca profunda en Warren y en su hermana Doris. Por otro lado, su padre, Howard, un congresista republicano, aparece como un faro de integridad absoluta, un modelo de honestidad para Warren, pero con ideas políticas muy rígidas,
aislacionista, muy crítico con Roosevelt, que a veces, pues, le causaban problemas y dolor a su hijo, que lo admiraba inmensamente. Y luego está la relación con su primera esposa, Susie Thompson. Parece absolutamente central en su vida. Fundamental. La biografía la presenta como la persona que le dio la madurez emocional que le faltaba por completo, le ayudó a superar inseguridades profundas. Él usaba una metáfora preciosa, decía que Susie era como una regadera que se aseguraba de que las flores crecieran. Su historia es particular porque aunque nunca se divorciaron formalmente, acabaron viviendo separados. Susie se mudó a San Francisco buscando su propia vida, mientras Warren permaneció en Omaha. Y fue la propia Susie quien introdujo a Astrid Mennex en la vida de Warren. Ella se convirtió en su compañera constante y discreta durante décadas, cuidándole en el día a día. Una estructura familiar, la verdad, realmente poco convencional. Desde luego, muy poco convencional. Y aparte de la familia, ¿qué otras relaciones claves se destacan en estos textos? Varias. La simbiosis intelectual total con Charlie Munger, por supuesto. Es imposible entender a uno sin el otro. Su amistad y rol de mentor con Katharine Graham, la editora del Washington Post, la ayudó a entender el mundo de los negocios, la bolsa, un terreno que le era ajeno y le intimidaba. Le dio confianza para liderar el periódico familiar. Y más tarde, la conexión profunda con Bill Gates, que curiosamente fue propiciada inicialmente por Kay Graham. Compartían la pasión por los negocios, el bridge y finalmente una visión compartida sobre la filantropía a gran escala. Es interesante ver cómo alguien tan centrado en la lógica y los números también cultivó relaciones personales tan significativas, aunque parece que no era muy amigo de los enfrentamientos directos, ¿o sí? Para nada. Se describe una aversión casi patológica a la confrontación. Odiaba tener que despedir gente, como le ocurrió en Dempster Mill, buscaba siempre soluciones indirectas para evitar el conflicto cara a cara. Hay una anécdota reveladora sobre cómo ayudó a romper barreras en el elitista Omaha Club, que no admitía miembros judíos. En lugar de enfrentarse directamente, usó su influencia para patrocinar él mismo a un candidato judío muy respetado, haciendo políticamente muy costoso que el club lo rechazara. Muy pragmático, ¿ves? Incluso en lo social, sin tener que enfrentarse a nadie. Esa habilidad para navegar situaciones complejas sin confrontación directa debió ser puesta a prueba en momentos de crisis. La de Salomon Brothers en 1991 suena como un punto de inflexión total. Absolutamente. Fue una crisis existencial para Salomon, una de las mayores firmas de Wall Street. Un gigante. Se descubrió que habían estado manipulando las subastas de bonos del Tesoro estadounidense. Un escándalo mayúsculo que amenazaba con la quiebra, con la revocación de su licencia. Vamos, el fin. Buffett, que era el mayor accionista externo y miembro del consejo, tuvo que intervenir drásticamente. Se convirtió en presidente interino para intentar salvar la compañía del abismo. ¿Y cómo manejó una situación tan explosiva? Debió ser una presión brutal, ¿no? Su enfoque fue radical y, de nuevo, muy racional. Primero, transparencia total. Su lema fue decir toda la verdad y decirla rápido. Nada de esconder. Segundo, cooperación absoluta con los reguladores. Llegó a ofrecer que la investigación interna de Salomon actuara como un brazo del propio gobierno, fíjate. Y tercero, apostó su propia reputación personal. Hay una conversación recogida con el secretario del Tesoro de entonces, Nicholas Brady, donde le dice, «Nick, este es el día más importante de mi vida». Se jugó su prestigio para convencer a las autoridades de que Salomon podía y debía ser salvada, que la cultura interna cambiaría bajo su mando. Impresionante. Impresionante la sangre fría. Y esa experiencia reafirmó sus críticas hacia ciertos aspectos de Wall Street. Sin duda. Ya era crítico antes, pero la crisis de Salomon le expuso de primera mano a la codicia desmedida. Por ejemplo, votó en contra de pagar bonus millonarios a los directivos de Salomon justo después del escándalo. Algo que le enfrentó a parte de la cúpula, claro. También se volvió más vocal sobre los peligros de los derivados financieros complejos, a los que famosamente llamó armas financieras de destrucción masiva. Y siempre desconfió de la cultura del apalancamiento extremo, como la que llevó al colapso del fondo Long Term Capital Management, el LTCM, unos años después. Aunque curiosamente, acabó participando en el consorcio de rescate que organizó la Fed para LTCM. Otra decisión pragmática, supongo. Parece que incluso sus propias operaciones no se libraron de cierta controversia a veces. Se menciona el término bufetear. ¿Eso qué es?
Sí, ese término surgió en relación con la compra de Clayton Homes, una empresa de casas prefabricadas. Algunos accionistas minoritarios se quejaron de que Buffett se aprovechó de un momento bajo del mercado para comprar la compañía a un precio demasiado barato. Le acusaron de bufetear, que vendría a ser esa táctica percibida de usar su formidable reputación, su acceso a capital barato y su profundo conocimiento del mercado para negociar precios muy ventajosos, quizás rozando el límite de lo justo para la contraparte. Es una crítica interesante sobre el poder que acumula un inversor de su calibre, ¿no? Sí, desde luego da que pensar. Ya nos acercamos al final de su carrera, al menos en estos extractos. ¿Cómo abordan su visión sobre la riqueza acumulada, la filantropía, su legado? Tocan puntos muy interesantes, sí. Su concepto de la lotería ovárica es central. La idea de que nacer en Estados Unidos, en el siglo XX, blanco y varón como él, pues fue una enorme dosis de pura suerte. No solo mérito. Usaba esta idea para argumentar a favor de impuestos de sucesiones elevados. Creía que las grandes fortunas heredadas sin esfuerzo pervertían la meritocracia y eran perjudiciales para la sociedad. Una postura bastante radical para alguien de su posición económica, la verdad. Desde luego. Y durante décadas, su argumento para no donar grandes sumas antes fue que la mejor contribución que podía hacer era seguir componiendo el capital de Berkshire Hathaway, al máximo ritmo posible. Su lógica era impecable en términos financieros. Cuanto más creciera el pastel, mayor sería la porción final para donar. Tenía sentido. Sin embargo, su pensamiento evolucionó, especialmente tras la muerte de Susie. Eso parece que le marcó mucho. Y tomó una decisión bastante sorprendente al final, ¿no? Donar la mayor parte a la fundación de otros, no a la suya. Exacto. La decisión de donar la inmensa mayoría de su fortuna, valorada en decenas de miles de millones, no a su propia fundación familiar, sino a la fundación Bill y Melinda Gates, fue la culminación de su pragmatismo. Su razonamiento, muy Buffett, fue: admiraba enormemente cómo los Gates gestionaban su fundación, su enfoque basado en datos, su eficiencia, su escala global. Se preguntó, ¿por qué intentar reinventar la rueda y construir una organización filantrópica masiva desde cero cuando ya existe una que lo hace excepcionalmente bien? Reconocí además que encontrar talento excepcional para gestionar bien el dinero donado es incluso más difícil que encontrarlo para invertir. Una decisión puramente racional y enfocada en el impacto. Muy él. Hemos recorrido un camino fascinante a través de estos fragmentos, la verdad. Desde ese chaval obsesionado con las probabilidades en Omaha hasta convertirse en un titán de la inversión y, finalmente, en uno de los mayores filántropos de la historia. Hemos visto la evolución de su estilo inversor, el culto a la racionalidad, pero también las complejidades, las sombras y las luces de su vida personal. Sí, lo que emerge es una figura llena de contrastes, ¿verdad? Esa tensión constante entre la lógica férrea, casi matemática, aplicada a los negocios, y las emociones, a veces turbulentas y difíciles de manejar, en su esfera privada. La búsqueda de una simplicidad casi radical en su estilo de vida, misma casa, misma rutina, misma Coca-Cola y hamburguesa, chocando con la inmensa complejidad del imperio financiero e industrial que construyó, con paciencia y disciplina, durante más de medio siglo. Y quizás como reflexión final para quienes nos escuchan, Buffett siempre insistió en la importancia de conocer y respetar el círculo de competencia de cada uno al invertir. Saber dónde eres bueno y dónde no lo eres. Después de repasar estos aspectos de su vida tanto profesional como personal, ¿podríamos aplicar esa misma idea a otros ámbitos? ¿Supo él definir y gestionar su propio círculo de competencia en las relaciones humanas, en la búsqueda de la felicidad, con la misma claridad que en las finanzas? ¿O ahí los límites eran más difusos? Es algo sobre lo que, quizás se pueda reflexionar.